de conflicto. ¿Qué es lo que vamos a ver? La semana pasada hemos visto la convivencia, las normas de convivencia, lo importante que es convivir, ¿no? Estableciendo ciertas reglas, ciertos principios, ciertas normas, ¿no? En los diferentes espacios como la familia, la sociedad, el colegio, la comunidad, ¿no? Entonces, y eso nos va a permitir que la convivencia tenga, digamos, una convivencia pacífica, una convivencia armoniosa, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver las normas de convivencia con el manejo y mecanismos el manejo de mecanismos de conflictos? Pues mucho. Pues si una de esas normas de convivencia digamos, se vulnera, ¿no? Es lo que vamos a encontrar los conflictos. Y en los conflictos vamos a encontrar conflictos, digamos, desde un conflicto intrapersonal, quiere decir un conflicto personal, hasta los conflictos intrapersonales que van a ser en la familia, en el colegio, en la comunidad, en los grupos donde yo me desenvuelvo. Entonces vamos a trabajar hoy cómo debemos de manejar, ¿no? Los conflictos, qué mecanismos debemos de utilizar para manejar estos conflictos que se tiene dentro de nuestro, digamos, desarrollo. Es inevitable decir, yo soy una persona sin conflictos, no puedo tener conflictos. Es inevitable, chicos. Pues sí, existen los conflictos. ¿Ya? Pero la idea es tratar de evitarlos, ¿no? Tratar de que también el conflicto sea grande. Si ya existe un conflicto de repente interpersonal, pues esos conflictos es tratar de evitarlos. En la fecha vamos a partir, ¿no? El tema sobre manejo y mecanismos de conflictos y vamos a partir por elaborar una frase. Para ello, por favor, para elaborar una frase, ¿ya? Voy a ver estas imágenes, ¿ya? Estas imágenes que tenemos ahí sobre cómo debemos de manejar, digamos, los conflictos, qué mecanismos debemos utilizar. Entonces, al elaborar mi frase, ¿no? Voy a, digamos, observar las imágenes que tenemos. Entonces, vemos conflictos, si ustedes pueden observar diferentes conflictos, ¿no? Primero hay un conflicto donde ya se pasó, digamos, todo y se llegó a la violencia, donde vemos digamos, en la imagen, digamos, la fuerza, ¿no? Ya ese conflicto que estamos observando en ese momento, ya digamos, un mecanismo ni de diálogo ni conciliación, porque ya llegó a la violencia y la idea no es esa. En la siguiente imagen tenemos ya también, ¿qué observamos? Dos personas que pueden estar, digamos, qué sé yo, si yo me imagino hablando de cosas de repente que no quieren que los demás se enteren, ser uno, o de repente pueden estar hablando mal de las otras personas, o de repente pueden estar creando un conflicto, ¿no? Donde no hay. En la otra imagen, yo lo voy a enfocar, veo, digamos, veo a un niño y podría decir que es un conflicto familiar, ¿no? Por la imagen, ¿no? Veo un varón, una mujer y a otro varón menor, ¿no? Que podría decir es un conflicto familiar. Y en el otro conflicto, la otra imagen, veo ya también a personas, entonces puedo decir, de repente es un conflicto laboral, ¿no? De trabajo. Con estas imágenes, ¿no? Con esta voy a tener una opinión y en base a ello voy a elaborar mi frase sobre conflictos. Entonces, en la ficha me dice lo siguiente. Muy bien. En la ficha me dice, elabora una frase sobre en qué consiste el manejo y mecanismos de conflicto. Entonces, habiendo observado las imágenes, ¿no? He podido, digamos, observar un conflicto familiar, un conflicto laboral,
un conflicto de repente escolar, ¿no? Donde ya la violencia ya llegó, y luego un conflicto de repente social, ¿no? Entonces, con esas imágenes voy a elaborar una frase sobre en qué consiste el manejo y mecanismos de conflicto. Elaboramos, por favor, esa frase para luego observar el video sobre qué es un conflicto. Ustedes, pero ya de forma general, ustedes ya saben qué es un conflicto. A ver, entonces yo de repente voy a pedir a vuestro compañero Takeshi. Takeshi, activamos el audio. Profe, Okay. Takeshi, ¿qué entiendes por conflicto? conflicto, entiendo como de que es el problema que se da entre dos o más personas, en el cual se Ujú. puede hacer uso de la violencia como cual no. Eh, Ve ya, o sea, Takeshi sabe que es un conflicto, ya tiene idea de que es un conflicto. Obviamente es, digamos, el no estar en desacuerdo entre dos o más personas, en el cual muchas veces puede llegar, digamos, muchas veces se llega a la violencia, ¿no? Y la idea de eso no es, ¿ya? ¿Ve? Gracias, muy bien, Takeshi. Entonces ya, Takeshi ya sabe digamos, cuál es la definición de un conflicto. También yo sé que muchos de ustedes, como por ejemplo vuestra compañera Astrid, también ya sabe, ¿no? ¿Qué es un conflicto? Astrid, activamos el audio. Profe, Muy bien. ¿Tú qué entiendes, Astrid, por conflicto? un problema, discusión que se da entre dos o más personas porque tienen diferentes ideas. Ah, muy bien. Gracias, Astrid. Un problema entre dos o más personas por las ideas o pensamientos que puedan tener, ¿no? Y muchas veces el conflicto se genera porque quiere prevalecer una idea sobre la otra, y ahí es donde surge, ¿no? Ahí es donde surgen los conflictos. Entonces, vamos a observar el video, ¿ya? Sobre qué se entiende por un conflicto, teniendo en cuenta ya lo que ustedes ya conocen, digamos, la definición de ¿qué nos dice el video? Que muchas veces los conflictos no se dan de acuerdo a la realidad, sino de acuerdo a digamos, a la percepción, a cómo percibimos nosotros las cosas. Entonces, es ahí donde surge el conflicto. Y obviamente lo tenemos que ver con lo que viene a ser, digamos, los sentimientos y las emociones, ¿no? Entonces, en un conflicto se involucran estos aspectos, los sentimientos y las emociones. Pero la idea es que estos conflictos tengan una solución. Y obviamente la solución debe ser positiva. Entonces, ¿cuáles son las fuentes para que exista un conflicto? La incompatibilidad de objetivos, presión de autoridad, interdependencia, incompatibilidad de metas o tareas, escasez de recursos, inconsistencias. ¿Qué quiere decir? Eh, la incompatibilidad de objetivos. Según el video nos decía, cuando dos personas piensan, digamos, igual, una sobra, porque la idea es, no tiene que decirle todo sí, ¿no? Cuando hablamos de la presión de autoridad, ¿no? Estamos hablando de que ejerce, digamos, una presión y eso puede derivar en un conflicto. La interdependencia, el depender de alguien, ¿no? Las inconsistencias, que de repente frente a un conflicto yo no puedo tener una idea, ¿no? Digamos, real de lo que pienso. Entonces, todo ello pueden ser las fuentes de conflicto. Y en la ficha tenemos, entonces, hemos completado qué entendemos por un conflicto, ¿ya? Y ahora nos vamos ya también con una frase que yo les he puesto ahí, ¿ya? Yo les he puesto y dice, voy a de poco pedir a vuestra compañera, a vuestro compañero Paolo, que aperture su, por favor. Paolo, ¿podemos aperturar el audio? Si tenemos dificultades, ya saben, chicos, hay que utilizar el chat. Entonces, mientras tanto, Gabriel. Sí, sí, profe. Es que Ya, acabo de ver, está Ok. imprimiendo la ficha y me demoré en eso.
Ya, ok, no te preocupes. Paulo, solo quiero que me leas esa frase que tenemos ahí en la ficha, por favor. Nuestro desafío no consiste en eliminar el conflicto, sino en transformarlo. Ok, gracias, Paolo. Nuestro desafío no consiste en eliminar el conflicto, sino en transformarlo. La pregunta es, a ver, y me voy con Lua. Lua, respóndeme a esta pregunta. ¿Crees que nosotros podemos desaparecer los conflictos de nuestras vidas? No, profe. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué crees que no podemos desaparecerlos, digamos? Creo que siempre vamos a necesitar de los conflictos para aprender, Ajá, porque muy también bien, nos dan experiencias. Sí, exacto, ¿no? Es como de repente un mal necesario, ¿no? Más o menos llamarlo sí. así, porque gracias, Lua, porque no vamos a poder pues desaparecer. Imagínense también la vida de nosotros los seres humanos sin ningún tipo, sin un, digamos, tipo de conflicto. Uno, no tendríamos cómo, digamos, aprender y a lidiar con las demás personas, ¿no? Entonces, no, o sea, los conflictos van a estar, pero la idea es, y ahí viene la, digamos, la siguiente parte donde dice, si no es transformarlo. Y obviamente el conflicto no lo voy a transformar en un conflicto más grande, sino lo tengo que transformar digamos, buscar una solución al conflicto, ¿no? Y ahí van a venir los mecanismos de conflicto. Gracias, Lua. Entonces ahí tenemos las características, ¿no? De que he podido ver y, digamos, observar. Hay muchas características, pero me, digamos, basado en estas tres, donde podamos, digamos, llegar a una solución. El conflicto es inevitable. Puedo tener de repente conflicto en la familia, pero de repente puedo tener en otro espacio, no sé, en el colegio. No tengo de repente en el colegio, pero de repente tengo un grupo. O sea, va a ser inevitable, ¿no? Y en algunas cosas, cuando decimos los papás, los profesores, las personas que nos rodean, por favor, no te metas en problemas, ¿ah? Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que somos una persona conflictiva? No, sino que la idea es que no te involucres, ¿no? Pero al final puedes terminar involucrado y cuando a veces pasa y decimos, tú también estás en este problema o en este conflicto. O sea, pues sí, pues, pero era porque estuve parado, estuve de repente como observador, pero ya, por eso el conflicto es inevitable. El conflicto se lleva con personas que pueden tener, digamos, que pueden estar dentro de nuestro medio familiar, social, etcétera. Y los conflictos pueden minimizarse y resolverse. Y acá viene algo que debemos de poner en práctica, chicos. La idea es darle solución al conflicto, no hacer que el conflicto sea más grande. Esa es la idea. Pero nosotros hacemos que el conflicto sea grande, no somos una persona, digamos, resolutiva, ¿no? No le estamos buscando una solución, ¿no? Y ojo, que cuando hay un conflicto, la idea no es que, digamos, la solución sea a favor de una y en contra de la otra. Hay que buscar el equilibrio, ¿no? Más o menos la satisfacción a ambas, digamos, a ambas personas o a ambos grupos que estén en conflicto, porque ahí, digamos, puede surgir otro conflicto más, donde puedan decir, te estás, digamos, poniendo a favor de ella o de él o de ese grupo. Entonces, no es esa. La idea es buscar una solución que satisfaga, digamos, ambas personas o ambos grupos. Y en el conflicto, lo menos que debemos de evitar o de repente lo que se debe, digamos, prevenir la violencia. Porque si en el conflicto interviene la violencia, el conflicto es más grave, ¿no? Es mucho más grave. Yo obviamente, ¿cómo creen ustedes que vamos a terminar en un, digamos, en un conflicto donde la violencia sea parte de ello?
cuando nosotros no somos personas resolutivas, no somos personas, digamos, abiertas al diálogo, abiertas a la negociación o a la mediación o al consenso, pues ahí vamos a terminar con la violencia. ¿Qué nos dice la violencia? Es prácticamente una situación donde se manifiestan conductas, ¿no? De forma deliberada y estos provocan, digamos, no solo un daño físico, sino también un daño verbal, sexual o psicológico a una persona. Entonces, la idea es que los conflictos no terminen en violencia. Ese es, digamos, el panorama que se debe de tener, ¿ya? Por eso cuando una de las características me dice, no, minimizar y resolver. Entonces tengo que tratar que el conflicto no sea grande y tratar de ponerle una solución. Y hay algo que siempre utilizamos los adultos, ya hasta ustedes, ¿no? Cuando existe un conflicto, no le metas más leña al fuego. Entonces es más o menos una frase, o sea, no des más ideas, más, digamos, más pensamientos para que el conflicto sea más grande, ¿no? O sea, por eso dicen, no le metas leña al fuego. Quiere decir de que si tú das ideas digamos, aportas más, pues el conflicto se va a hacer más grande, ¿ya? Y dentro de ello es importante fomentar una cultura de paz, ¿no? Lo que se decía en la sesión de normas de convivencia. El establecer los principios, las normas de convivencia hace que tengamos una cultura de paz, ¿ya? Y esto se da a través de un aspecto importantísimo, digamos, una característica que es muy común en todos nosotros, el diálogo. Algo que está en nuestras manos, algo que podemos utilizar, ¿ya? Y que muchas veces no acudimos a ello, ¿no? Que es el diálogo, digamos, el medio por donde vamos a dar a conocer nuestras opiniones, ideas, ¿no? Los conceptos, incluso las percepciones que podemos tener de la situación o de las personas, ¿no? Y ese diálogo tiene que fortalecer nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos el primer mecanismo, ¿no? Que es el diálogo, pero a veces no acudimos a ello. O a veces hacemos que el diálogo pueda favorecer a un grupo o a una persona. Y la idea tampoco es esa. Recuerden que en un conflicto es buscar el equilibrio. Muy bien. Y nos vamos finalitos que tenemos. Por ejemplo, el conflicto familiar, ¿no? Que se desarrolla dentro de la familia, donde de repente nosotros percibimos, ¿qué cosa percibimos, chicos? Que de repente hay favoritismo hacia un miembro de la familia y ahí surge un conflicto, ¿no? Un conflicto, digamos, intrapersonal, quiere decir un conflicto conmigo misma, ¿no? Donde yo, no sé, no estoy bien conmigo misma, siento que mis ideas, mis pensamientos no son buenos. Es un conflicto intrapersonal, ¿ya? Y que muchas veces va a desembocar en un conflicto interpersonal, ¿no? Entonces, un conflicto interpersonal que viene a ser con la sociedad, con las demás personas, que no me relaciono bien con ellas. Y un conflicto, digamos, laboral, ¿no? Donde vemos de repente el trabajo de una o un grupo de personas, aparentemente desde mi percepción, son, digamos, malas, pero sí son buenas. Buenos días, Juan. ¿Ya? Entonces, esos conflictos vamos a encontrar, y también conflictos, digamos, en la sociedad. Entonces, conflictos familiares, laborales, intrapersonales, interpersonales. Entonces, tenemos los conflictos. Y nos vamos ahora sí con el videíto sobre cómo vamos a manejar los conflictos, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar? Y aquí tenemos los mecanismos, la negociación, la mediación y la conciliación. Ahora sí, observamos el video. Entonces, ya sabiendo cuáles son los conflictos que existen,
y cómo debemos de manejar estos conflictos, vamos a tener algunos mecanismos como la negociación, mediación y conciliación. Cuando nosotros hablamos del mecanismo de negociación, su mismo nombre lo dice, ¿no? Es entrar en un proceso de negociar, ¿ya? Negociar. Entonces, esa acción de negociar se va a encaminar por el diálogo, ¿ya? Teniendo en cuenta, digamos, digamos, una situación de conflicto entre dos o más personas. Entonces, y la idea es que se busque el equilibrio para darle una solución. Entonces, el camino es, digamos, la acción de negociar por medio del diálogo. Cuando hablamos de mediación, cuando existe un conflicto entre dos o más personas, va a entrar una tercera persona, conocida como mediador, ¿ya? Esta persona que es el mediador, que también en algunos casos, digamos, si es un conflicto, no sé, entre un grupo de personas, incluso puede intervenir hasta como mediador, es un organismo, ¿no? Entonces, en este conflicto, y se tiene que buscar una solución. En estos mecanismos de la solución de conflictos, siempre se va a buscar el equilibrio, ¿no? Para, digamos, las personas en conflicto. No se puede dar, digamos, no se puede favorecer a un grupo o a una persona y desfavorecer a la otra. La idea es buscar un equilibrio, o sea, que la solución tenga un equilibrio para ambos, ¿ya? Y finalmente viene la conciliación, ¿ya? Acto de conciliar, donde ya, ya es, digamos, un aspecto que no va a darse solamente por el proceso del diálogo, sino ya, digamos, está involucrado en un sistema ya jurídico, la conciliación. Entonces, de repente no funcionó la negociación, no funcionó la mediación, entonces va a entrar la conciliación donde ya se ha establecido un aspecto jurídico, en donde esto va, digamos, va a hacer que el conflicto, la discusión, el pleito, tenga pues una buena solución. Y acá sí, de repente, a diferencia de la negociación, va, digamos, sí, favorecer a una, ¿no? Y de repente tratar de no dejar, digamos, mal a la persona o al otro grupo, ¿no? Entonces, en estos mecanismos de conflicto, en la conciliación, sí, ¿no? Ya se encuentra, digamos, no como en la negociación, la mediación, ¿no? Ya se encuentra, digamos, el favorecer a un grupo o a una persona. Entonces, y está dentro del marco jurídico, quiere decir, digamos, está dentro del poder, digamos, judicial. Por eso es conciliación. En los conflictos que podemos tener, pues no funcionaron ni la mediación ni la negociación. Entonces, ya se va a un campo jurídico, ¿no? Entonces ya, digamos, existe la denuncia y todo eso, ya. La ley interviene en este proceso de manejo y de mecanismos de conflictos.